CETIS, invitados especiales, compañeros y usuarios que nos acompañan. Mi nombre es Diego Orlando Flores Magarín. El día de ahora estaré con ustedes desarrollando junto a nuestros invitados la modalidad del panel Forum, que tendrá como tema contratos de garantías mercantiles, fianza, hipoteca y prenda. Nuestros invitados de esta tarde expondrán de manera didáctica e ilustre sus diversos puntos y conocimientos sobre dicho tema a abordar. Nos hablarán acerca de la importancia, aplicación, características, legalidad y jurisprudencia de dichos contratos. Como siguiente punto, les daré la presentación de cada uno de ellos. Nos acompaña la doctora Diana Maricela de la O. Palacios, máster en Derecho Procesal Civil y Mercantil, abogado y notario, consultora legal y contable, con una amplia experiencia en el órgano judicial y actualmente es funcionaria en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador. Seguidamente está la doctora Ivonne Lisset Flores González, máster en Derecho Privado, catedrática de Derecho Procesal Civil y Mercantil y Derecho Civil con experiencia en el órgano judicial por más de 28 años, magistrada presidenta de diferentes cámaras a nivel nacional. Doctor Rutilio Antonio Díaz, máster en Derecho Privado, máster en Derecho Pluralista Público y Privado, con experiencia académica en dirección en enseñanza universitaria para pre y posgrado en las materias de Derecho Mercantil, Derecho Bancario y Derecho de Nuevas Tecnologías, como también director general de su bufete particular. Licenciado Manuel Alejandro Sea Morales, especialista en Derecho Privado, con 18 años de experiencia como docente, adscrito en el área civil del Departamento de Derecho Privado y Procesal. Actualmente jefe de dicho departamento, licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado litigante. Seguidamente, cada participante tendrá 15 minutos para dar su ponencia en relación a los contratos de garantía mercantil, para lo cual el tiempo estipulado lo llevará a cabo un compañero al frente de ustedes. Pasaré el micrófono a continuación a la doctora Diana Maricela de la O. Palacios. Tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un honor estar colaborando con los estudiantes y sobre todo con la doctora Delmi Ortiz, que es la catedrática de esta materia. Y ustedes saben que en la materia mercantil es muy amplia y hacer ese cambio de chip, ¿verdad?, entre civil y mercantil es una tarea que nos requiere de leer más, de empaparnos más, no solamente del código, ¿verdad?, de la doctrina, sino también de la jurisprudencia que mis colegas le van a ampliar en cada una de sus ponencias. Vamos a hablar esta tarde de los contratos de garantía, que ya lo había mencionado nuestro orador, en específico la prenda, hipoteca y la fianza. Los contratos de garantía, como ustedes saben, o como la misma palabra lo indica, garantizan una obligación. ¿Qué quiere decir eso? De que existe una obligación previa para que pueda darse ese contrato de garantía. Sin una obligación previa, no vamos a poder contar con eso. ¿Qué significa eso? Que tiene que existir un mutuo, un contrato de obra
o algún otro tipo de obligación que las partes, ¿verdad?, han querido establecer. ¿Por qué? Porque la garantía eso es que yo voy a garantizar el cumplimiento de esa obligación. Y pues ustedes saben que necesariamente deben de existir dos partes. ¿Y qué pasa o por qué surgen esos contratos de garantía? Porque ustedes saben que a lo largo de la historia muchas personas pues ya no le dan valor a la palabra, o pasan o suscitan miles de situaciones por caso fortuito o fuerza mayor que obliga a las partes pues a garantizar el dinero que están invirtiendo, por ejemplo, o los materiales que están permitiendo pues construir algo. Entonces, ¿qué significa el estar garantizado? De que en determinado plazo, acuérdense que en los contratos debe estar determinado tiempo, modo y forma de cómo yo voy a realizar ese contrato. ¿Y qué va a pasar? Y por eso es bien importante, ¿qué va a pasar si yo incumplo el contrato? Y no solamente el acreedor de ese derecho, sino que también el deudor, ¿verdad?, de esa obligación. Debe de existir determinadas cláusulas que digan que qué va a suceder. Por eso es que nosotros como abogados, como asesores, ¿verdad?, o como consultores de alguna sociedad debemos ver más allá y no solamente se fijan que dicen, mira, no tenemos un modelo que me pase de un contrato. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus propias necesidades. Entonces, primero yo debo de saber a qué me estoy obligando. ¿Qué puede pasar si yo no establezco, por ejemplo, en qué plazo? Claro, la ley nos permite a nosotros decir qué puede suceder si yo, por ejemplo, en un pagaré no le pongo la fecha de vencimiento. ¿Qué pasa si yo no le pongo fecha? Pues se considera que es un pagaré a la vista y yo lo puedo pedir el cobro en cualquier momento. Pero ¿qué pasa si en un contrato yo no le pongo la fecha de vencimiento? Va a decir, no, mire, que yo todavía tengo chance de hacerlo porque usted no me dijo cuándo quería que lo terminara. Imagínense si es que van a hacer el camino, la alcaldía ha contratado que haga un camino vecinal y no le establece el plazo. Claro, la alcaldía le dijeron, no, mire, quiero una fianza de cumplimiento, una fianza que me garantice que me va a realizar la obra, pero si yo no establezco un plazo, ¿qué va a hacer la constructora? No es que, mire, yo aquí tengo todo el plazo del mundo, no me pueden exigir esa fianza porque no está establecido ese plazo. Entonces yo debo establecer a qué me voy a someter. Si yo voy a invertir un dinero, ¿qué es lo que yo voy a esperar? ¿En cuánto tiempo lo voy a realizar? Y obviamente si yo soy la persona que se va a someter, ¿verdad?, y que va a realizar una obra, decir, ¿verdad?, y, mire, yo me puedo obligar de esta forma y voy a establecer esas cláusulas. Y esas cláusulas van a ser básicas para mí, para poder decir, bueno, ¿qué pasa si incumplo? Si solamente yo lo puedo hacer, si por ejemplo es una obra de arte y solamente yo la puedo realizar, ¿qué va a suceder si no lo cumplo? Bueno, ya nadie más lo va a poder realizar. Si es un material en especial, ¿verdad?, si fuera un mármol, por ejemplo, y yo voy a tallar un bulto de arena, por ejemplo. Si yo no lo voy a hacer, ¿qué va a suceder si yo no lo cumplo? Entonces, para eso son las garantías, ¿ya? Y recuerden que en materia mercantil, las reglas, ¿verdad?, de cada contrato son muy diferentes a las civil. Claro, van a haber ciertas similitudes, pero ¿qué pasa en mercantil? Como son entre comerciantes, tiene que ser más ágil. Yo tengo que saber de qué manera voy a exigir esa garantía lo más pronto posible. ¿Ya? No me voy a tener que someter. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, el Estado a la Cámara, que tenía varios requisitos que eran bien engorrosos? Hoy con la ley de compras públicas es un poco más ágil. Pero claro, ellos no son comerciantes. Pero a pesar de eso, existen estos contratos de garantía que tienen que exigirse. Entonces, algo bien importante también, que esos contratos de garantía, ustedes saben que a pesar de que la ley no establezca de qué manera se va a poder realizar, si va a ser en un acta notarial, en un documento privado autenticado o en una escritura pública, ustedes como abogados, ya vayan, se la creen, ustedes como abogados deben de saber de que todo este tipo de documentos que yo le estoy haciendo a mi cliente para protegerlo
independientemente sea, ¿verdad?, el acreedor del derecho o el deudor de la obligación, a pesar de eso yo lo tengo que proteger y tengo que pensar que más adelante este documento que las partes firman, pues son las que se van a exigir y que se van a presentar en un juicio. Entonces, yo debo de proteger, y aunque la ley no lo diga, pero hay cosas, ¿verdad?, hay documentos que yo debo mejor establecer, por ejemplo, en escritura pública, aunque la ley no me diga que tiene ese requisito. Ya mis colegas le van a explicar para cada contrato que vamos a ver esta tarde-noche, pues los requisitos de cada uno. Pero yo debo de pensar que cualquier contrato de garantía, por muy fianza que sea, ¿verdad?, que diga que yo me voy a comprometer a pagar en nombre del otro, por muy fianza que sea, yo debo de establecer un documento que sea exigible, que demuestre, ¿verdad?, ante el juez su valor. Entonces, regresando, para poder tener este contrato de garantía, yo debo de tener un contrato previo de obligación. ¿Por qué? Porque voy a garantizarte que se cumple. Si no se cumple, ¿cuáles van a ser los requisitos de esto? Entonces, parte de los derechos y obligaciones, ¿verdad?, en un contrato de garantía, primero tenemos pues las obligaciones del garante, que es, ¿verdad?, cumplir con la deuda. ¿Ya? También tenemos los derechos del garante, que es exigir el cumplimiento de esta obligación, las obligaciones del acreedor, en que tiene que darle, ¿verdad?, todos aquellos elementos necesarios para que se cumpla esta obligación. Y si no, ¿qué pasa? Si yo no le doy, entonces yo estoy en mora. Recuerden que parte de esta cuestión de las garantías, para que se puedan exigir, es que una de las partes incurre en mora. Y va a depender, obviamente, del tipo de contrato, ya sea de obligación, ¿verdad?, y de la garantía que respalde ese contrato, de cómo voy a hacer incurrir al otro en mora. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en mora, ¿cómo le voy a exigir al otro? Si yo, por ejemplo, regresando en el contrato de obra, porque es un contrato bien particular donde se expone, ¿verdad?, a varias circunstancias del medio ambiente, de la salud de la persona y de todos los materiales que se lleguen a utilizar. Por eso es que muchos, si se fijan ustedes, varias constructoras piden muchas garantías por eso, porque los envuelven diversas situaciones, incluso, ¿verdad?, embargo, porque recuerden que hay notificadoras que no tienen completamente pagado su inmueble y ellos me están vendiendo a futuro pensando que de la venta de esa notificación yo voy a poder pagar la hipoteca, por ejemplo, que tengo con el banco. Entonces, a raíz de todas esas circunstancias es que se requiere eso. Entonces, si yo, por ejemplo, en este contrato de obra que tengo, yo no le doy los implementos a la constructora, por ejemplo, me dice, mira, ya se me acabó el hierro, mira, ya se está agotando el tiempo, y yo, por ejemplo, no le pido que me prorrogue, entonces, ¿qué pasa? También el acreedor, ¿verdad?, de ese derecho de que contrató a la constructora, también él está en mora. No solo el otro porque no la cumple, sino que él también. Entonces, debo de permitir, ¿verdad?, que la otra parte, pues, también tenga todo lo necesario para que yo pueda exigir esa garantía. Debo de hacerlo incurrir en mora. Y pues, ustedes saben, si incurre en mora cualquiera de las dos partes, pues evidentemente van a poder exigir, ¿verdad?, ese cumplimiento. Entonces, bajo este tipo, pues, de introducción que les estoy dando, voy a darle la palabra a mi colega para que ya hablemos, para aprovechar un poco más el tiempo en cuanto a las figuras en sí de las garantías, para que tengamos más chance de conocer más tal cual cada tipo de contrato y evidentemente pues las preguntas que haga el cliente. Seguidamente, escucharemos a la doctora Ivonne Lisette Flores González. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la doctora Debbie Ortiz por la invitación. Muy agradecido, honradísima de estar con estos compañeros de Panel Forum, de verdad, más que honrada y agradecida. Gracias también a la Universidad Modular Abierta por la invitación.
Para nosotros, pues, obviamente, como profesionales del derecho, pues es importante ese tipo de actividades porque nos permite como poner en práctica, o quizás poner la teoría en práctica, ¿verdad? Que no es lo mismo a veces la teoría con la práctica, pero me voy a adentrar porque el tiempo es cortito y creo que quisiera tocar dos tipos de garantías. Voy a hablar sobre la garantía hipotecaria. Para hablar de la garantía hipotecaria tengo que basarme mucho en el Código Civil. ¿Por qué? Porque si ustedes van a revisar de 1551 a 1554, realmente son 4 articulitos los que lo regulan, pero todo su fundamento está en el Código Civil. Entonces, para poder hablar de la hipoteca tenemos que hablar de materia civil. Entonces, ¿qué vamos a entender por garantía hipotecaria? La hipoteca sirve para garantizar una obligación, dando un bien para poder cumplir la obligación durante un tiempo determinado. Debe de haber un plazo para poder darlo en garantía, ¿verdad? Y vamos a tener claro, ¿verdad?, que debe de ser sobre un derecho real. Por tanto, requiere una solemnidad. Ese tipo de garantías, ese tipo de contratos deben de ser en escritura pública porque deben de ser inscritos en los respectivos registros. Cuando ustedes vean la parte registral sabrán que siempre que tenga que ver sobre bienes inmuebles deben de inscribirse en el registro. Y aquí pues tenemos que en materia mercantil las naves también son, aunque son bienes muebles, pero también pueden ser garantías. Y aquí vamos a hablar que también la empresa puede ser objeto de hipoteca, ¿verdad? Se puede dar como garantía hipotecaria siempre y cuando el bien se proteja, ¿verdad? Y se pueda seguir utilizando. Pero, ¿cuáles son las características de este tipo de contrato? Es un derecho real, como ya lo dije, el artículo 567, que ese artículo es básico para todos, no se nos tiene que olvidar, que nos establece cuáles son los derechos reales. Es un contrato accesorio, por tanto, si el contrato principal se cae, el contrato accesorio también no tiene validez y no tiene finalidad. Es indivisible en materia civil y obviamente en materia mercantil, pues es innegable la indivisibilidad del tipo de contrato. La característica, y vamos a hacer un distingo en este tipo de contratos, porque cuando nosotros hablamos de garantías civiles y mercantiles, siempre nos basamos en que pues, el Código Civil es nuestro garante, es nuestra base, es nuestra normativa común, pero tenemos que hablar de los contratos para que sean mercantiles, deben de ser por más y por empresa. Ese es un elemento importantísimo que nos va a diferenciar cuándo es un contrato civil y cuándo va a ser un contrato mercantil. Para garantizar también o para diferenciar cuándo va a ser civil y cuándo va a ser mercantil, tenemos que tener la escritura de constitución de la empresa, de la sociedad, perdón, que nos va a establecer cuál es el fin de la sociedad. Si el fin de la sociedad es un acto por masa y por empresa, pues nos va a caracterizar que eso va a ser acto mercantil. Por el contrario, el hecho de que sean dos sociedades las que participen no significa que el acto va a ser mercantil, sino que este elemento no lo deben olvidar porque es el que nos va a caracterizar cuándo va a ser civil y cuándo va a ser mercantil. ¿Por qué y cuál es la importancia de saber si es civil y mercantil? Los plazos. Vamos a ver que muchas veces, en algunos momentos, las prescripciones operan en un mayor tiempo para materia civil, 10, 20 años, materia mercantil oscilan entre 1, 3, 5 años como plazo. Entonces, he ahí la importancia y la trascendencia de saber cuándo va a ser civil y cuándo va a ser mercantil. Los tribunales son los mismos ahora, conocen una mixtura, pues, pero es importante saber eso para saber qué manera de excepcionarme yo tengo para plantear o en el tipo de contrato que estoy tramitando. En este caso decíamos que sería la hipoteca. Tenemos que los sujetos que van a intervenir es el acreedor, el garante, ¿verdad? Sería el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario. Y aquí aparece una figura nueva que sería el garante. Quiere decir que una persona que no sea obligado en la obligación principal, valga la redundancia, puede también dar en garantía un bien, lo que da derecho a un derecho de persecución. El derecho de persecución es, y es uno de los elementos importantísimos en la hipoteca, independientemente en manos de quien esté el inmueble, se va a perseguir cuando la persona deudora haya caído en mora. Eso es un elemento importantísimo también. Por tanto, tenemos que ver, por ejemplo, si el garante, creo que también el maestro nos va a ayudar, ¿verdad?
sea con respecto a los casos de la hipoteca, y lo dejo planteado para que tal vez en el caso pueda verse si el garante deberá ser demandado o no en un proceso ejecutivo en caso de que se caiga en mora, ¿verdad? Porque hemos dicho que el garante no es deudor, pero sí genera una obligación o debe de responder sobre la obligación, ¿verdad? Entonces, tres sujetos: acreedor hipotecario, deudor hipotecario, que son los principales, y puede existir el garante, que es aquella persona tercera que va a responder sobre una obligación. Ya nos dice el código que se debe de notificar, se debe de hacerle ver el derecho que tiene, de cumplir la obligación. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros, habiendo hecho una compraventa, compro el inmueble que está hipotecado con autorización, ¿verdad?, del comprador, por eso lo compro a un menor precio, una de las ventajas, pero cambió de dueño y se tiene que demandar? El derecho de persecución está, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con ese tercero que pasa a manos del inmueble? ¿Será que tendrá que ser demandado? ¿Será igual que en el caso del garante hipotecario, que el garante hipotecario solamente debe de ser notificado y se notifica en la fase de ejecución? Explico así rapidito y perdónenme si voy demasiado así, pero es por cuestión de tiempo. En un juicio ejecutivo son dos etapas: fase de conocimiento, fase de ejecución. En la fase de conocimiento pues tenemos un proceso donde tenemos una condena, una sentencia estimativa. En la fase de ejecución se ejecuta esa sentencia, y entonces es ahí donde el garante hipotecario debe de responder. Se le cita para que comparezca y responda sobre las obligaciones. Por eso les hago la pregunta, y pues será el maestro sea quien les va a dar la respuesta o les va a ayudar para que ustedes la contesten, ¿verdad? Tercero, el garante tendrá que ser demandado, tendrá que ser demandado ese tercero de buena fe que compró, pero que sabía que el inmueble estaba hipotecado, o por el contrario, no necesitaremos demandarlo, ¿verdad? Solo bastará la notificación que la misma ley dice, o el Código Civil dice. Vamos a ver las clases de hipoteca: hipoteca abierta y hipoteca cerrada. La hipoteca abierta es muchísimo más común en materia mercantil porque es la que más caracteriza. Solamente se establece un plazo determinado para poderlo otorgar, y la hipoteca cerrada pues es un plazo fijo y establecido para cumplir una obligación. La hipoteca abierta se diferencia porque yo puedo cerrar una deuda y abrir otra, o me establecen un crédito abierto, por decir alguna cantidad, me dan un tope de préstamo, ¿verdad? Lo que me faculta a que yo puedo realizar varias obligaciones con la misma garantía que me va a responder, ¿verdad? Yo puedo ir cerrando mis créditos, pero la hipoteca abierta me va a garantizar hasta un lapso de tiempo. Una vez vencido el lapso de tiempo, pues ya no puedo efectuar más créditos con esa garantía hipotecaria. ¿Cómo se transmite? Podemos hablar de cesión, de derecho de hipoteca. Se puede efectuar la subrogación, que nos va a dar la pauta para poder cumplir con una obligación, ¿verdad? Es decir, yo pagué la deuda, me subrogo también para reclamarle. El hecho de que yo haya sido deudor o garante no significa que yo no pueda exigir la obligación. Es decir, yo le respondo al acreedor, pero me da derecho a mí de poderle exigir al deudor principal, y a él a través de la subrogación le voy a reclamar la obligación. Bueno, la capacidad debe de ser personas mayores de 18 años, obligados, ¿verdad? Deben de tener capacidad para poder realizar ese tipo de contrato. Bueno, esto es con respecto a la hipoteca. Voy a mencionar un poquito la fianza porque el doctor nos va a ayudar sobre las garantías mobiliarias, el doctor Rutilio. Entonces, quiero que ustedes vean y tal vez veamos la posibilidad de que si realmente la fianza se extingue con la garantía mobiliaria, o por el contrario, la fianza es se mantiene, sigue viva, porque la garantía mobiliaria garantiza bienes muebles, y la fianza tenemos la fianza, que es la garantía personal, y tenemos el contrato de prenda. Y el contrato de prenda se da una prenda, un bien mueble como garantía, y si será realmente el que se ve extinguido o si desaparece la figura de prenda con la creación de la ley de garantía mobiliaria, que también tiene un registro y que ya vamos a ver los beneficios que puede tener. Pero
y sobre la prenda, de que quería hablar más que de la fianza. Vamos a enfocarnos sobre la prenda. La prenda es un contrato de también accesorio, ¿verdad? De garantía, pero que a diferencia de la hipoteca, lo que yo estoy dando es un bien mueble, ¿verdad? Es un bien mueble que debo de inscribirlo para garantizar la obligación y responder, ¿verdad? Ahora bien, dentro de la prenda, puede ser prenda con desplazamiento y prenda sin desplazamiento. Prenda con desplazamiento, pues se lo entrego al acreedor para que él lo tenga mientras se cumple la obligación. Sin desplazamiento, yo me quedo con el bien para poder producir. Generalmente, pues son empresas en donde garantizan con la maquinaria, pero la maquinaria no sirve para seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, por eso yo me quedo con la prenda, trabajo con ella y respondo con la obligación, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver si realmente la garantía mobiliaria hace que la prenda pues ya no tenga sentido, razón de ser. ¿Por qué? Porque también garantiza bienes muebles y eso es lo que va a explicar el doctor y nos va a dar respuesta a eso. No sé si voy bien con el tiempo o ya me pasé. Estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fianza, de la prenda, tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Ese era el punto que yo quería hacer claro y quiero hacer la introducción, como les decía. Voy a retrotraerme con la hipoteca porque hubo algo que no dije, que me interesaba también saber. Puedo hipotecar solo las cosas que son mías, ¿verdad? De mi propiedad o a través de un garante. No lo puedo hacer, no puedo hipotecar cosa ajena. La diferencia de poder arrendar, a diferencia de una compraventa, yo puedo hacerlo de cosa ajena, pero en el caso de la hipoteca solamente puedo comparecer a través de un garante. No puedo hacerlo de manera ajena, porque eso sí la ley lo prohíbe y no me lo permite, porque debo de contar con la autorización del titular del bien. Si yo no soy el titular del bien, pues por ende no lo puedo hacer. Y para finalizar, bueno, la prenda, como les decía, tenemos la opción de poder realizarla en bienes de la empresa y el hecho de que se llega a embarcar, pues lo que se embarga en sí es la empresa como tal. Se nombra un interventor para que ésta pueda producir, porque la idea no es desaparecer a la empresa, porque decíamos que en el caso de la prenda son los bienes, y si yo, por ejemplo, di en garantía la maquinaria, si se llevan la maquinaria, pues la van a poder vender definitivamente, pero la empresa se desarticula y entonces ¿cuál es la finalidad? Pues no se cubre posiblemente la obligación. En cambio, cuando se nombra un interventor, se nombra una persona que se va a encargar del cuidado, del ingreso del dinero, del manejo de la empresa. De esa manera se va a generar producción para poder cumplir con la obligación e ir pagando la deuda que el deudor tiene y obviamente por el cual ha incurrido en mora. Se puede hablar de derecho de retención, por ejemplo, cuando estamos garantizando los bienes. Por ejemplo, el acreedor, cuando la prenda sin desplazamiento se lleva el bien, ¿verdad? Y tiene que darle una manutención, debe darle un cuido y tiene que gastar el bien, tiene que gastar sobre ese bien, y entonces en ese caso, pues ahí puede hablar sobre el derecho de retención para reponer lo que él ha invertido y gastado, porque la idea pues es que el acreedor no es que gaste más, sino que reponga lo que él ha invertido en el crédito o en la obligación que él ha generado con el deudor. Me quedo hasta acá, dejo solamente planteada las interrogantes para que nuestro querido doctor nos las conteste. Gracias, doctora Ivonne y doctora Diana, por sus palabras y reflexiones sobre los contratos de garantía. Buenas tardes a todos, mi nombre es Virgilio Díaz. Estoy complacido de encontrarme aquí con personas que están interesadas en avanzar, identificando instituciones que tienen que ver con la garantía sobre la que
Usualmente un acreedor está interesado al momento de realizar un crédito, un préstamo. Agradezco a la doctora Belén Ortiz también, que es la encargada del grupo, que ahora nos ha invitado para poder disertar y hablar un poco de unos temas que realmente más de alguna oportunidad lo que generan son dudas, inquietudes y debates, porque la amplitud que ahora mismo tienen es insuficiente para poder sacar adelante sus comentarios en una hora, básicamente. En realidad esto obedece a un esquema bastante extenso, que igual con la práctica, sobre todo en materia mercantil, ha ido incrementando el uso de las garantías. Es cierto que contamos con un Código Civil de 1860 que contempla la garantía sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. Es cierto que contamos con un Código de Comercio de 1971 que igualmente se refiere a esas garantías con alguna particularidad. Yo creo que aquí es donde hay que poner énfasis. Cuando nos referimos a estas garantías en el tráfico comercial, en el desenvolvimiento diario de los empresarios, hay que hacer algún paréntesis, porque en efecto estas garantías merecen un comportamiento distinto, ajustado a la actividad mercantil, ajustado a ese tráfico y a la necesidad de que las operaciones sean ágiles, sean rápidas y que igualmente los créditos puedan cobrarse de manera más inmediata, es que el Código de Comercio le da un tratamiento distinto. Y solo hay un ejemplo muy práctico, muy ilustrativo, el tema de la prescripción, por ejemplo. La prescripción en materia mercantil, por alguna razón, tiene un alcance hasta 5 años. No como en el Código Civil, que es mucho más extensa. Y la razón es que el tráfico exige que los derechos se concreticen lo más rápido posible. Estoy hablando del terreno económico, del terreno empresarial. Con ese preámbulo, con esas pinceladas anticipadas, lo que uno puede decir entonces es que el esquema de las garantías hay que identificarlo a partir de dos grandes grupos, porque es cierto que están las garantías personales y están las garantías reales. En el tema de las garantías personales, lo que está involucrado es el patrimonio de un tercero que se obliga a responder por una obligación ajena. Y por eso es que ustedes encuentran la fianza. La fianza no solo en el Código Civil, sino también en el Código de Comercio, como contrato de garantía. Adicionalmente, en materia mercantil, usted encuentra el aval, que es una forma de garantizar obligaciones de manera personal, pero cuando la obligación está soportada sobre un título valor. En este caso es importante identificar a ese avalista como un sujeto cambiario, es decir, que él tendrá que saber que en cualquier momento tiene que responder por el pago de un título valor del que él no se benefició. Pero en estas garantías de carácter personal, igualmente en el ámbito mercantil, hay que considerar que hay una extensión mucho más allá de lo que los propios códigos, las propias normas escritas prevén. Y esto no es más que consecuencia de la práctica económica y de las necesidades a las que se va enfrentando el empresariado. Y aparecen las garantías a primer requerimiento o a primera demanda. Una práctica propia del derecho mercantil, la posibilidad de exigir el pago de la obligación de forma inmediata, sin buscar presentar una demanda ante un tribunal, sino que exigiendo el cumplimiento de forma instantánea. Y por eso es que la garantía se denomina de esa manera: garantía a primer requerimiento o a primera demanda. Con solo la vista del documento, ese deudor sabe que no habría necesidad de proceder a un juicio. Y más allá de eso, en el ámbito empresarial están también las cartas de patrocinio, que es otra manera de garantizar obligaciones, sobre todo en grupos empresariales. En estos grupos empresariales es suficiente que si una empresa que pertenece al grupo asume una obligación, pues vendrá en su auxilio la casa matriz. Y la casa matriz simplemente lo que hace es enviarle una carta a la entidad financiera diciéndole que ella se hace responsable de la obligación que está asumiendo la subsidiaria. En todo caso, estamos frente a unas garantías no contempladas por nuestros códigos, sino que originadas a partir de esa necesidad del tráfico. Y ese es tan solo el grupo de las garantías de carácter personal. Pero luego están las garantías reales, y aquí sí hay que hacer una apreciación muy particular en un sistema como el nuestro.
Porque estas garantías reales, ya su identificación nos lleva a determinar que se trata de garantías que recaen sobre bienes inmuebles o sobre bienes muebles. Y cuando nos detenemos en las garantías sobre bienes inmuebles, usualmente nos referimos a la hipoteca que recoge el Código Civil, como ya lo dijo la doctora Ivonne, pero que también está contemplada en el Código de Comercio para escenarios como los que ella mencionó, el de la hipoteca sobre la empresa, el de la hipoteca sobre las naves industriales. Pero en este escenario de las garantías hipotecarias en el terreno, sobre todo financiero, bancario, es muy usual encontrarse con esa garantía que también ella mencionó, que es la hipoteca abierta, con el propósito de garantizar cualquier tipo de producto financiero que pueda tener el deudor frente al banco. Y no importa que haya pagado un producto financiero por el que finalmente constituyó la hipoteca, si ese cliente del banco sigue debiéndole por otro producto financiero, la misma hipoteca sirve para garantizar el cumplimiento de esa obligación y por eso es abierta. Muy usada en el escenario financiero, en el escenario bancario. Pero ahora mismo se habla en Europa de la hipoteca inversa, que es un tema sobre el que uno debería tomar nota, porque no lo tiene contemplado y no creo que incorporar la hipoteca inversa, que consiste en una persona que tiene una casa de habitación pueda acercarse al banco para garantizar que el banco le entregue una carta de dinero o varias cantidades periódicas hasta que la persona fallezca. Esto es con el propósito de garantizar un fondo de retiro para muchas personas que a veces no lo tienen, que no cotizan con las administradoras de fondos para pensiones, pero que sí tienen necesidad de seguir subsistiendo y no tienen quien les atienda en sus necesidades. Entonces, una hipoteca como esta viene a constituir un instrumento muy propicio para esos escenarios. Claro está que uno siempre piensa, bueno, pero al final el banco se va a poder quedar con el inmueble. Sí, por supuesto, porque es la garantía. Cuando fallezca la persona que la ha constituido, el banco va a recuperar su crédito tomando el inmueble. Claro, igualmente alguien se escandaliza porque dice, bueno, ¿y los herederos cómo quedan? ¿No? Si los herederos quieren los bienes, pues que sacrifiquen algo por esos bienes y que vayan y paguen la garantía para recuperar el inmueble. Bueno, hay mucho que hablar de una garantía inversa, como la que acabo de plantear, y que el tiempo igualmente no colabora con uno en escenarios como estos que son tan breves y que yo felicito que los generen, porque es lo que necesitamos, debate. Lo que necesitamos es escenarios como estos, para poder venir y conversar de instituciones que han ido modificándose con el tiempo y que han ido dando paso a otras instituciones, como acabo de mencionar. Y hablando de nuevas instituciones, aparece la garantía mobiliaria. Como dije, en el esquema de las garantías reales está la garantía recaída sobre inmuebles y la garantía recaída sobre muebles. Cuando recae sobre muebles, uno ha venido acostumbrado, porque nuestro derecho decimonónico, porque nuestro derecho romano de 1860 así lo ha impuesto, venimos acostumbrados a estudiar la prenda. Igualmente ha sucedido con el Código de Comercio. Y es muy interesante que antes la doctora Ivonne ha mencionado la prenda con desplazamiento y la prenda sin desplazamiento. Porque en efecto, la prenda civil es básicamente una prenda con desplazamiento. Hay que entregarle el bien al acreedor y eso indica el Código Civil. El problema aquí es cómo identificamos la publicidad. ¿Y publicidad para quién? Lo que ocurre en estos casos es que hay que saber el efecto de quién es el bien y quién lo tiene en su poder. Y en los casos de la prenda que es civil, la publicidad se origina con la entrega. Por eso es que no se inscriben en el registro estas prendas. Ahora, cuando entramos en un escenario más dinámico, donde la economía advierte que la tenencia del bien o que el acreedor tenga el bien resulta improductivo para un empresario, aparece la prenda sin desplazamiento. Es decir, que los bienes queden en poder del deudor para que el deudor con esos bienes pueda originar los fondos que le van a ir permitiendo pagar esa deuda por la que ha constituido la garantía prendaria, y aparece la prenda sin desplazamiento. La publicidad en este caso es importante porque esa sí es una prenda que debe ser inscrita.
porque el bien ha quedado en poder del propio deudor, como si fuera una hipoteca. Ahora, el tema es que ni la prenda con desplazamiento del Código Civil, ni la prenda sin desplazamiento del Código de Comercio siguen estando vivas. Y digo esto porque aparece la Ley de Garantías Mobiliarias del año 2014. Este es un cambio de mentalidad absoluto y completo, porque significa desplazar un conocimiento al que hemos venido estado acostumbrados, incluso las mismas universidades no han modificado sus programas de estudios, no incorporan la garantía mobiliaria, siguen teniendo la prenda. Y yo creo que este sí es el verdadero debate. Porque el artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias, además de ofrecer una conceptualización, una definición muy distante de la prenda en el inciso primero, en el inciso tercero dice que debe entenderse por garantía mobiliaria. Y antes de arribar a este artículo para generar el verdadero debate, lo que hay que decir es que nos enfrentamos a dos sistemas legales distintos. Y eso hace que cobremos una resistencia frente a la garantía mobiliaria. Porque teniendo una prenda en el Código Civil y en el Código de Comercio que realmente obedecen a un derecho romano, a un derecho decimonónico, a un derecho del siglo XIX, aparece una garantía mobiliaria que es del derecho anglosajón, es decir, se trata del common law, es decir, del sistema inglés, frente a la prenda que es del civil law o del sistema civilista. Eso está claro. Difícil va a resultar que nosotros toleremos una figura jurídica que no corresponde a nuestra tradición y que seguimos teniendo códigos inspirados en ese derecho romano. Y no solo es esa ley, hay otras leyes igualmente que vienen del derecho anglosajón. La ley de arrendamiento financiero es propia del derecho anglosajón. La ley de titularización de activos igualmente. Eso hace que uno encuentre resistencia y que muchas veces considere que resulta difícil para una garantía mobiliaria operar en un sistema que está arraigado en ese derecho que ya ha sido superado en materia de garantías sobre bienes muebles. El punto es que este artículo 4 que mencioné en el inciso primero dice que una garantía mobiliaria es un derecho real, lo mismo que la prenda. Pero el problema es que indica que ese derecho real es para adquirir la posesión y la ejecución de los bienes dados en garantía y deja a un lado el derecho de persecución. Cuando estamos acostumbrados en la prenda civil y mercantil a escuchar que el acreedor puede perseguir los bienes en manos de quien se encuentre, la garantía mobiliaria lo hace a un lado, sobre todo porque está pensando en esquemas más dinámicos. Está pensando en escenarios en los cuales se pueda dar en garantía la propia mercancía, porque a veces hay empresarios que no tienen bienes que dar en garantía y dan sus propios inventarios. Es decir, una farmacia que podría darnos de garantía, la medicina que está ahí. Pero cuando uno piensa en la prenda, dice, bueno, pero es que tuvo que entregarle la medicina. Sí, pero si se le entrega, ¿qué vende? Se queda sin vender. Bueno, haga una prenda sin desplazamiento, con el problema que tiene que hay que ir desgravando parcialmente cuando va saliendo del inventario la mercancía. Entonces, ¿qué hacemos? Una garantía mobiliaria lo resuelve. Una garantía mobiliaria que tiene un precedente, o su precedente lo encuentra uno en el artículo 9 del Código de Comercio de los Estados Unidos de 1952. Que le indica la posibilidad de constituir garantías sobre esos inventarios y le identifica la prenda o la garantía flotante. Eso no lo tiene la prenda civil mercantil. Que sea flotante la garantía significa que no importa que se vayan sustituyendo los inventarios de la tienda porque tiene que venderlos el tendero, porque esa es su actividad. Y cuando lo vende, lo sustituye y la garantía sigue manteniéndose sobre el bien que ha sido sustituido. Y por eso es que la prenda vuela, la prenda flota en la garantía mobiliaria, mucho más dinámica, mucho más versátil que la prenda. Ahora, yo sé que el tiempo en estos escenarios, dije antes que siempre es el peor enemigo y uno se emociona hablando de estos temas.
El inciso tercero de este artículo 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias igualmente dice qué es lo que hay que comprender como garantía mobiliaria. Y ese no es más que un precepto legal que pone en evidencia el principio sobre el que se fundamenta la garantía mobiliaria, que es el principio de unidad. Con la garantía mobiliaria lo que se busca es que el sistema jurídico salvadoreño tenga una sola garantía, que se llame garantía mobiliaria, con independencia del nombre que se le dé. Y por eso es que el artículo 4 dice que están comprendidas como garantías mobiliarias las ventas a plazo de bienes muebles, los arrendamientos financieros, la prenda civil y mercantil. Inciso tercero del artículo 4. Eso quiere decir que una prenda civil o una prenda mercantil son garantía mobiliaria. ¿Le puedo seguir poniendo al contrato prenda? Sí, puede hacerlo, no hay problema. Lo único es que tiene que aplicarle la ley de garantías mobiliarias y tiene que inscribirlo. ¿A dónde hace el tema? Tiene que inscribirlo en el registro de garantías mobiliarias, un registro electrónico, un registro cero papeles, un registro que no exige calificación del instrumento porque no hay que presentarle el documento suscrito por las partes al registrador. Simplemente hay que decirle que se constituyó la garantía sobre X bien por un plazo determinado para el pago de tantas cuotas, donde identifico plenamente al deudor y al acreedor. Y esto genera un problema enorme. Y con esto voy a cerrar, porque yo sé que todavía hace falta que escuchemos al maestro Sea, perdón, estoy excediendo, quizá maestro. Pero el tema aquí es que el problema se origina cuando esta ley de garantías mobiliarias establece que lo que el registrador emite es un formulario de inscripción. Electrónicamente se genera ese formulario. Y si usted busca en la ley, va a encontrar el artículo 38 de la ley que le habla de un formulario de inscripción de la garantía mobiliaria. Eso es para efectos frente a terceros. Esa es publicidad. Y ahora viene el problema más grande, el problema procesal, procedimental. Porque la ley establece en el artículo 62 que cuando ese deudor de la garantía mobiliaria no ha pagado, el acreedor puede notificarle a través del registro, diciéndole al registrador, fíjese que este deudor no me pagó, hágale saber que voy a proceder a exigir el cumplimiento de la obligación. Y el registrador lo hace. ¿Por qué? Pues porque tiene el correo electrónico, le notifica por correo electrónico y no hay problema. El tema es que si no paga, le va a pedir el acreedor que se inscriba el formulario de ejecución. Y vendrá otro formulario que es el que debe servir para exigir el cumplimiento de la obligación. El mayor problema que esto tiene es que no concilia con el Código Procesal Civil y Mercantil. Y claro, no puede conciliar. No hay manera de que concilie. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil y Mercantil es del 2010 y la garantía mobiliaria es del 2014. No hay manera de conciliar. Y digo que entra en un conflicto porque el Código Procesal Civil y Mercantil en los documentos que traen aparejada ejecución no contempla el formulario. Pero igual, no pretende eso la ley. La ley no busca que se inicie un juicio ejecutivo con el formulario. La ley lo que busca es que se vaya de forma directa a la ejecución, que es otro proceso. Pero es que tampoco concilian con el artículo que establece cuáles son los documentos con los que se inicia ejecución. Así es que tenemos un pequeño problema, desde luego originado por esta dificultad que presentan los mismos instrumentos legales para darle viabilidad a una ejecución que debería ser expedita, inmediata, y que es mucho más amplia que la prenda. Ahora mismo uno podría pensar, yo sé que el tiempo ya se me agotó, pero les dejo esta idea. Ahora mismo uno puede pensar en las garantías recaídas sobre criptoactivos. ¿Puedo dar yo en garantía mobiliaria criptoactivos? La respuesta es que sí, porque la ley me lo permite. Puedo dar en prenda criptoactivos y entonces ahí me detengo. Porque resulta completamente difícil que uno piense en dar un token, en dar una criptomoneda en garantía. Bueno, los dejo con esta reflexión. Espero que este no sea el primer evento en el que
podamos tener lugar de encontrarnos con personas interesadas en dialogar en estos temas que resultan importantes y que nos hacen crecer como país. Eso es lo que debemos hacer siempre, tratar de generar estos escenarios, y los felicito, como igualmente felicito a quienes están junto conmigo en esta mesa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, doctora David, un gusto saludarle, estimados estudiantes, doctor Pillo, doctora Abad. Es un gusto para mí, pues es un honor también estar aquí con ustedes. Yo voy a hablarles en términos generales sobre las cauciones y las garantías. Voy a retomar también una parte de lo que dijo Ivonne acá y también el doctor Pillo para generar un tipo de debate, y traigo también algunos problemas o casos prácticos en relación a esto de la caución. El derecho de las cauciones, como así lo denomina el Código Civil, en el artículo 44, nos habla de que son especies de cauciones. La fianza, la hipoteca, y esa se retoma prácticamente en el Código de Comercio. El doctor ya nos habló de las garantías personales que están en el Código de Comercio, como el aval, pues sí, las cartas de patrocinio, y también existe otra como lo es la fianza solidaria que se crea en relación a una mezcolanza entre el Código Civil y la presunción de solidaridad que hay en el Código de Comercio. Todas estas garantías que ustedes están estudiando en este momento no solo deben de verla en un sentido mercantilista, también se aplica a civil, también se aplica a lo familiar, ya vamos a ver el caso, también se aplica a los contratos administrativos cuando son, como decía al principio la maestra, obras, construcciones, y le dicen, bueno, damos una garantía. Y a veces la garantía es un pagaré. No se habla sobre esto de la fianza, la hipoteca y la prenda. ¿Por qué? Porque estas ya cuesta un poco más retomarlas en ese tipo de contratos. Entonces, el ámbito de aplicación sobre las cauciones es muy amplio. Inclusive aquí la maestra Ivonne habló sobre el derecho de retención. Eso también es una garantía. Todo aquello que justifique prácticamente el cumplimiento de una obligación viene a caer como una garantía. Entonces yo les voy a hablar sobre una garantía que se aplica prácticamente en todos los contratos, que es la cláusula penal. ¿Sí? Indistintamente si el contrato es civil o mercantil, también puede aplicarse la cláusula penal, y esta prácticamente, algunos dicen, no, esta no es garantía, sino que su naturaleza jurídica es ser punitiva. Pero al respecto hay clases de cláusulas penales. Una sería como una sanción que le está imponiendo al deudor o a quien desista del contrato, y la verdadera garantía de la cláusula penal es el miedo a infringirla porque va a tener que pagar aparte. Recuerdo que una vez en una venta de una gasolinera valía $1 millón, y como cláusula penal le habían puesto $500,000. ¿Quién desistía? ¿Y quién va a desistir de un contrato así? Y va a pagar la mitad prácticamente. Eso estamos hablando ya de que sirve como una sanción y por supuesto una garantía de que la persona no se vaya a echar atrás con el negocio jurídico. Entonces, el caso práctico que tengo acá es sobre un curso ejecutivo donde se había firmado una letra de cambio en garantía de un arrendamiento, y a la vez también estaba una cláusula penal, que sería muy interesante, del 2% diario por mora. 2% diario. Al mes estamos hablando que es el 60% mensual. Entonces, la persona quedó debiendo prácticamente $15,000. El juicio había durado como año y medio. En el año y medio debía 300,050 y algo de dólares por la cláusula penal. Porque sobre ese se va a hacer la contabilización del importe, del 2% de los $15,000 al día. Entonces, la señora jueza en ese momento, lamentablemente, ya se les había emplazado y no se pudo ni siquiera atacar, pero
Bueno, yo le dije al cliente, lo único que hay que hacer ahí es pidan audiencia con la jueza y vayan a decirle, mire, aquí nos van a dejar quebrados, porque era una empresa que se estaba dedicando a dar clases de inglés y cayó por la pandemia. Es lo único que se puede hacer aquí, porque yo si alego algo, no lo va a tomar en consideración. Fueron, y la jueza, aquí viene la pregunta si realmente procedía o no procedía. De oficio, declaró sin lugar el cumplimiento de la cláusula penal. ¿Por qué? Porque a la luz de ella se estaba vulnerando lo que era la ley contra la usura, que está en vigencia, por supuesto, desde el 2010. Bueno, sí. Entonces ella dice, no, si los intereses, hacen una equiparación muy interesante, si los intereses legales para el 2019 era del 84% anual, ¿cómo voy a permitir el 60% mensual? Entonces, no, lo que voy a hacer es dejar sin efecto esa cláusula penal y establecer los intereses que determina el Banco Central de Reserva. Y así lo hizo. ¿Por qué es que digo que es un poco complicada esta posición en la cláusula penal? Porque en ese caso el juez estaba resolviendo de oficio, ¿sí? Entonces, ahí pues prácticamente nos podíamos escudar en el sentido de que esta cláusula, si vulnera la ley contra la usura, contiene un objeto ilícito. Y el artículo 1553 del Código Civil faculta al juzgador para que pueda promover una nulidad absoluta de forma oficiosa. Si él, a plena vista, ve que en el documento consta esa nulidad absoluta, tal como se ocurrió en este caso de la cláusula. Bueno, ese es un primer caso. El otro caso que le quería remontar era sobre lo que hablaba la maestra Ivonne sobre la hipoteca abierta. Allá por el 2001 se le ocurrió a un notario hacer una hipoteca abierta sobre 3 inmuebles de una persona por $1 millón. ¿Sí? Entonces, como era entre particulares, dijeron la hipoteca es civil. Y lo que se estaba alegando era la nulidad absoluta de esa hipoteca abierta, porque en materia civil no se regula. Ese era el argumento, la hipoteca abierta. Entonces hay un criterio de la Sala de lo Constitucional, por aquí le tengo la sentencia, la referencia de la sentencia es 1219-2001, Sala de lo Civil, perdón, a las 8:05 del día 9 de febrero de 2001. La Sala considera que el artículo 2179 sí establece prácticamente la hipoteca abierta en materia civil, es decir, entre particulares. Se puede hacer. A raíz de ese criterio se permitió, pero hasta la fecha no he visto a alguien más que se atreva a hacer una hipoteca abierta entre particulares, es decir, una hipoteca civil. Ahora vamos con lo que me preguntaba aquí la colega. En el caso del tercero garante, una persona que dice tan bondadosa es que va a poner su casa, ¿verdad?, un inmueble para garantizar la obligación de alguien más. Ese es el tercero garante. Entonces ahí habían dos aspectos. Me preguntaba en primer lugar si se le va a notificar o si se le va a demandar. Pues esto va a depender del criterio del juez. Yo hace muchos años, quizás por el 2005, tuve un caso similar en la oficina de mi padre. Entonces el juez pidió que conformáramos un consorcio y que demandáramos a ese tercero garante. ¿Por qué digo yo? Porque le va a afectar los resultados de la sentencia. Entonces vamos a escucharlo a este tercero. Hace poco un amigo me consultó sobre eso y fue ese mi criterio. Sí, mira, pedí que se conforme el consorcio necesario. ¿Por qué te pueden anular toda la demanda? Pues no, simplemente le dijo, mira, hay un tercero garante. Entonces el juez civilista, un juez legalista, simplemente dijo,
le voy a notificar y si se quiere apersonar el proceso, pues ya está notificado. La simplicidad que le permite el Código Procesal Civil. Entonces, esos dos criterios son los que uno juega para ver realmente si procede o no la demanda en contra del tercero garante. La otra pregunta, y lo primero es preguntarle, ¿estará prohibido vender un inmueble que se encuentre hipotecado? ¿Qué consideran ustedes? Porque el otro caso es más complicado porque el tercero garante vendió el inmueble a sabiendas de que ya estaba hipotecado y eso es prohibido. La respuesta es que no. Inclusive el Código Civil nos establece que cualquier pacto que hagan las partes de prohibir que se venda el inmueble se tendrá por no escrito, ni siquiera dice que es nulo, sino que se tendrá por no escrito. Entonces sí, perfectamente la venta de una cosa hipotecada es válida. Ahora, este tercero, llamémosle ya cuarto prácticamente, no tiene nada que ver con el primer préstamo, pero ya sabe que el inmueble está hipotecado. Él no puede alegar ignorancia de la ley. Y algo que, antes que se me olvide de responder, que mencionaba ahí la colega al principio, era sobre los plazos. En el caso, bien, no está prohibida la venta, pero todos los bancos, todo el acreedor hipotecario le va a agregar una cláusula al contrato, una cláusula de caducidad, y le va a decir, mire, en el momento que usted venda el inmueble, entonces el plazo caduca y la obligación se vuelve exigible en el mismo instante. Entonces ahí es donde ellos rescatan el inmueble, ¿sí? Y ya les nace el derecho de persecución sobre el bien que se encuentra hipotecado. Entonces, ahí es como una trampa. Sí, la ley no me permite que yo te diga que no puedes vender, pero entonces si vendes, pagame inmediatamente lo de la hipoteca. Y tiene lógica, ¿no? Debería de ser así. Pero bien, ahora este tercero que compró, por supuesto, si ya sabe que está hipotecado el inmueble, tiene que pagar esa hipoteca. ¿Por qué? Porque el inmueble no va a desaparecer el gravamen hipotecario al hacerse una, otra y otra venta. Siempre tiene un gravamen que lo va a perseguir. Y ese es el derecho de persecución de la hipoteca. ¿Bien? El otro punto que sí me gustaría retomar, que habló el estimado doctor Rutilio, es sobre la ley de garantías mobiliarias. Y sí, tal como el doctor lo establece, hay un problema de operatividad. Si bien el registro tiene un sistema de unidad, pero si usted va a ver hacia atrás, ahí todavía se inscriben las prendas. Lo que crea esta ley es prácticamente un descargo para el registro de comercio, para que ellos ya no puedan estar calificando prendas sin desplazamiento. Pero todos los vehículos admiten dos registros. ¿Sí? El registro mobiliario y el CERTRACE. E inclusive el CERTRACE le dice, mire, si usted lo trae en escritura pública, yo no sé, es un criterio que le estoy diciendo en la práctica, no sé de dónde lo ha sacado. Si usted lo sabe en escritura pública, no es necesario que lo vaya a escribir allá en garantía mobiliaria. El problema que tiene el registro de garantía mobiliaria es que no tiene una comunicación con este registro. ¿Sí? El acreedor, si no ve la tarjeta de circulación que diga está en prenda, no está en prenda. Y puede ser que sí esté en prenda ahí en la ley de garantía mobiliaria, en el registro. Pero el único que le puede establecer eso es el CERTRACE. Y entonces el procedimiento que se utiliza ya no es el de la ley de garantías. Yo hasta ahorita no he visto un procedimiento así, no sé si mi estimada ya tuvo alguna experiencia con eso. Pero siempre lo que hacen es una intimación. Siempre se van a la intimación, a resolver el contrato y luego pues a girar ya las órdenes de embargo sobre esos bienes. Entonces, hay que quizás puntualizar
que la institución de la prenda en sí, los fundamentos todavía existen, van a ser los mismos. Lo que cambia prácticamente es la inscripción, y por supuesto sería genial que no existiera ni acudir al órgano judicial para tener ese juicio de conocimiento, sino que, como dice la ley, se pueda ejecutar inmediatamente. Pero eso, pues, tendría que pasar algunas reformas al Código Procesal Civil y Mercantil para que logre hacerse. Bueno, hasta aquí mi intervención y lo felicito por su... En ese sentido, le quisiera preguntar en esta área mercantil. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Gustavo. Gustavo, gracias por la pregunta. Yo creo que es razonable que uno a este nivel de la carrera se cuestione cuáles son los retos, hacia dónde deberíamos de apuntar, en qué deberíamos interesarnos frente a estas instituciones que representan una forma de avanzar económicamente, una forma de ir más allá, muchas veces de lo que el derecho tradicionalmente ha establecido. Y yo hago una pregunta a todos ustedes. ¿Puede darse garantía a una idea? Yo tengo una idea en la cabeza. ¿Se la puedo dar en garantía? Es decir, présteme dinero y yo le voy a dar mi idea en garantía. ¿Cree usted que esto es posible? Difícilmente cuando uno se ancla a las instituciones. Anclado a las instituciones tradicionales no se puede dar una idea como garantía. Pero si usted piensa en lo dinámico de la garantía mobiliaria, seguro que encuentra la respuesta. Si usted crea un juego y consigue que alguien le dé financiamiento por ese juego y le da dinero para que lo desarrolle, usted va y contrata con Apple y le dice a Apple que por favor incluya el juego del teléfono, que lo traiga por default y que las personas lo jueguen y paguen un centavo. Todo aquel que tenga un teléfono de la marca de la manzana puede jugar y pagar un centavo. ¿En cuánto tiempo cree que ha pagado el financiamiento que le otorgaron? Por eso dije, ¿hacia dónde vamos? ¿Usted cree que se puede dar en garantía un criptoactivo, un token, un NFT? La respuesta es que con garantías tradicionales resulta difícil. No hay manera. Las mismas plataformas ahora, las wallets, lo que hacen es darle financiamiento. Y parece muy sencillo, pero el dinero, puede dar usted una cantidad de dinero en garantía, resulta complejo con la prenda. Pero el banco le encuentra la solución y le dice, mire, yo le doy adelanto salarial. Si usted no tiene dinero, no importa, sáquelo del cajero. Pero usted ya sabe que dio en garantía el dinero de la siguiente quincena o del siguiente mes. Pregúntese usted, ¿el banco va a ir a presentar una demanda ejecutiva porque no le pagó el adelanto salarial? El banco ejecutó de manera inmediata y está completamente autorizado para hacerlo. Es más, deberíamos ahora pensar que los mecanismos de garantía van más allá de lo que nos imaginamos. Actualmente existen los contratos inteligentes, los smart contracts. Esos contratos lo que hacen es evitar justamente acudir a las instancias judiciales porque se ejecutan de forma inmediata. En el preciso momento en que incumple, como dijo el maestro Sea, que incumple, porque el contrato dice que va a quedar rescindido porque el contrato se resolvió porque usted no atendió una obligación, le va a poder cobrar de forma inmediata, fue lo que dijo. Pues así ocurre con los contratos inteligentes. No cumple y de forma inmediata un algoritmo se encarga de llevar a cabo la ejecución. Unas compañías que están acudiendo a estos contratos inteligentes son las de seguros. Los seguros para aquellos casos en los que el vuelo de una persona no salió. Cuando pierde el vuelo una persona hay una compensación económica reconocida por una entidad aseguradora. Justamente cuando en la pantalla aparece que se retrasó el vuelo, aparece el depósito en la cuenta de la persona asegurada. Pues eso lo hace un contrato inteligente a base de algoritmos. Por supuesto hay que pensar hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que los estudiantes de Derecho actualmente tienen un gran reto, hacerse muy amigos de los ingenieros y comenzar a comprender el vocabulario que ellos utilizan y las formas de programación, porque ese es el nuevo mundo. Hacia allá vamos. Hay que pensar en garantías y en ese escenario.
abonando un poco a lo que el doctor ya nos acaba de compartir, tal vez es una invitación que lo hicieran, porque yo lo descubrí hace poco, porque se han fijado que ahora el registro pues, de comercio está promoviendo, ¿verdad?, la SAS, ¿verdad?, constituir su propia sociedad y todo eso, de forma electrónica, con firma electrónica, que no necesitan ir ustedes donde el registro, y con $1 ustedes la constituyen. Obviamente esto es para generar pues en determinada manera pues un control para Hacienda, ¿verdad?, para captar más impuestos y todo lo que ustedes quieran ver. Pero cuando Gustavo nos dice que es lo que nos espera y por qué es que traigo a cuenta esto del CNR, es porque ustedes no se han dado cuenta, pero hay varios procesos, por ejemplo, en lo que están en los juzgados de la niñez, que ya las demandas las presentan en línea y ellos resuelven en línea, y ahora todos los jueces, magistrados, pues tienen su firma electrónica. Entonces, ¿a qué invitación les hago? Nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, que ustedes en este momento pues no tienen su tarjeta de abogado, no se pueden acreditar como abogado para firmar, pero sí como ciudadanos. Y algo bien interesante, el Banco Central de Reserva solo le cobra $15 para hacer esa inscripción, y el soporte que da el Banco Central de Reserva con la TAC. ¿Por qué eso? Porque así como vamos nosotros, aquí el maestro pues es una eminencia en innovación digital, y eso obviamente va a ser para otro tema, pero vamos a eso, a no necesitar estar firmando, ¿verdad?, cada documento, sino que simplemente ponemos nuestro código y simplemente desde donde estemos nosotros podemos firmar los contratos o ciertos convenios que nosotros podamos realizar. Entonces aquí vamos a eso. Pero como dice el maestro, ¿verdad?, no hay que cerrarnos. Nosotros a los civilistas nos llaman, ¿verdad?, que somos bien ortodoxos y cuadrados, pero el mundo está cambiando y por ende pues nosotros tenemos que emplear a eso. Además de tener amigos ingenieros y que nos estén diciendo, pues también hay que practicar. ¿Y por qué le digo eso del Banco Central de Reserva? Al menos por el momento no ha dicho, mire, solamente por un año los $15 y después tiene que renovar. Pero para que ustedes hagan el ejercicio, cuando puedan, obviamente, y solamente van a pedir una identificación, ¿verdad?, la foto suya, y lo va a hacer en el momento. Y ellos después nos acreditan y les van a decir, se van a su código, su contraseña y el PIN para que ustedes puedan firmar de forma electrónica, para que ustedes tengan esa práctica, para no esperar hasta que ya se gradúen y poder decir ya tengo firma electrónica. Porque en mi caso en particular, imagínense que cuando yo me gradué, justo fue 2008 2010, ya estaba el nuevo código. La mayoría de jueces renunció porque no querían hacer ese cambio de chip, de todo escrito, ¿verdad?, y que la parte lo impulse, sino que el juez tenía que volver a aprender cómo es el proceso, ¿verdad?, de una manera oral, que en eso nos lleva una ventaja a los que manejan más el área penal, ¿verdad?, porque ellos pues están más acostumbrados a eso, por los mismos plazos que son más cortos. Pero pues, esa será mi invitación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, honorable panel. Si me lo permite, me gustaría hacer unas 3 preguntitas así acerca de la fianza. La primera sería, en las compras públicas, he visto yo de que están utilizando la figura del pagaré para la fianza de anticipo. La pregunta estaría encaminada a que cuál sería el efecto jurídico ante una petición de que se haga efectiva ese pagaré contra las fiestas mercantiles o las fiestas que emiten las aseguradoras. Esa sería una. La otra sería, por ejemplo, la figura de la OEP de las personas, cómo responden ante la aplicación de cualquier fianza, llámese fianza de cumplimiento, anticipo, situaciones así. Y la tercera sería, ¿por qué las fianzas bancarias, las exigencias que tienen los bancos son mayores que las fianzas que... Bueno, honor al tiempo, le contestaría la primera. En los contratos administrativos, siempre en las alcaldías o la entidad pide todas las garantías posibles,
Entonces, si bien puede pedir un pagaré como garantía de que el cumplimiento de la obra, también puede pedir una fianza. Si en la licitación, en la base de la licitación, que se establece que ambas garantías las exigen para poder hacer el contrato, ambas garantías tienen que responder. ¿Sí? Ahí no hay de otra. O sea, ya si no se estableció eso, y inclusive así está pidiendo otra garantía, es decir, solo se estableció que firmar pagaré y le está pidiendo una fianza, entonces esas no son bases de contratación y se puede inclusive pedir la caducidad del contrato. A continuación, invito a nuestra compañera Brenda Liz a que pase al frente para hacer entrega de un pequeño reconocimiento a cada uno de nuestros ponentes por su participación y colaboración, ya que realizan una gran labor de responsabilidad social con la comunidad educativa al acompañarnos en estas actividades. Doctora Diana Maricela de la O. Palacios. Doctora Ivonne Lisette Flores González. Licenciado Manuel Alejandro Sea Morales. Doctor Rutilio Antonio Díaz. A nuestra catedrática, doctora Deli Ortiz.